Muy buenas noches a todos, bienvenidos a esta charla organizada por INLA en el marco del mes del TDAH. Mi nombre es Paola Giraldo, soy jefa comercial en INLA y estaré acompañándolos como presentadora durante este espacio. Nos alegra mucho contar con la presencia de ustedes. Sabemos que hoy nos acompaña padres de familia, así como también docentes profesionales de la salud también, todos con el mismo interés, y para comprender mejor el TDAH y cómo detectarlo a tiempo. Les recordamos que nos pueden dejar sus preguntas en el chat en cualquier momento. Al finalizar la exposición, nuestra ponente les responderá con mucho gusto. Queremos contarles brevemente quiénes somos. En IMLA, Instituto Médico de Lenguaje y Aprendizaje, tenemos más de 18 años de experiencia acompañando a niños y adolescentes y familias en el neurodesarrollo y habilidades cognitivas, conductuales y emocionales. Contamos con un equipo multidisciplinario especializado en áreas como psicología, terapia de lenguaje, terapia ocupacional, aprendizaje, así como también en diagnóstico y en evaluaciones, y en el área de neurología infantil. En el marco de esta campaña, estamos ofreciendo un 10% de descuento en nuestras evaluaciones para el descarte de TDAH. Bien, ahora que tenemos a más personas ya conectadas, vamos a dar inicio a esta charla titulada Entendiendo el TDAH. Tengo el gusto de presentarles a la ponente de esta noche, a la doctora Miriam Velarde, reconocida especialista en neurología del desarrollo. Ella es neuróloga especializada en neurodesarrollo, directora del Instituto Médico de Lenguaje y Aprendizaje IMLA, profesora principal y presidenta del Comité del Residentado de Neurología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Paz, presidenta de la Sociedad Peruana de Neurología, miembro de la Junta Directiva de la Academia Iberoamericana de Neurología Pediátrica, secretaria de la Federación Panamericana de Neurología de la World Federation of Neurology. Bienvenida, doctora Velarde. ¿Qué tal? Para mí es un gusto estar con ustedes, ¿no? Y claro, y sobre todo hablando y sobre entendiendo el TDAH. Bueno, sin más, paso por favor a compartir y me avisan si se puede visualizar, por favor. A ver, ¿se logra ver? Sí, doctora, se ve bien. Excelente. Entonces voy a poner para presentar. Muy bien. Entonces, gracias por la presentación. Vamos a disminuir acá un minuto. Ya. En primer lugar, voy a empezar hablando de la historia de Marcos. Esta es una historia, el autor es el doctor psiquiatra Francisco de la Peña, un psiquiatra mexicano, y me ha dado su permiso para adaptarlo para nuestro país, ¿no? Es la historia de Marcos, de un paciente TDAH no tratado. Marcos nació en Trujillo el 29 de agosto de hace 30 años. Fue el segundo de tres hijos de Carlos y Mayra, comerciantes del lugar. Marcos fue un bebé muy inquieto. Mayra decía que desde que estaba en el vientre pateaba y saltaba. Le dieron pecho por un año, caminó y habló igual que sus hermanos. Cuando era muy pequeño, cayó a una piscina donde por poco se ahoga por andar corriendo sin cuidado. En dos ocasiones se lastimó, una se rompió el brazo derecho y la otra se abrió la cabeza con una puerta de vidrio. La maestra del preescolar les dijo que Marquitos era muy inquieto y arriesgado y que deberían llevarlo a terapia. Durante los primeros 4 años de la primaria, la conducta de Marcos fue regular y sacaba buenas calificaciones. Siempre estudiaba y hacía las tareas mediante pellizcos y gritos de Mayra. A principios del quinto,
Marcos fue expulsado por desafiar a la maestra y aventarle el lapicero cuando ésta le gritó. Concluyó quinto y sexto en otra escuela, donde los problemas de impulsividad, oposicionistas y desafiantes se pusieron peor, por lo que entró a la terapia. Acudía una vez a la semana y la abandonó después de 4 meses, pues la verdad era muy cara y funcionaba poco. A ver, la mamá dejó de apoyar a Marcos por recomendación de la secundaria, ¿no? Ya no era un niño, fue un calvario. Cada año lo hizo en escuelas diferentes. Las quejas fueron las mismas. No se concentraba en clase, interrumpía a sus profesores, molestaba a los compañeros, no hacía ni entregaba tareas. El director en tercero de secundaria pidió que ya no fuera el último mes de clases. Marcos acordó con sus padres hacer el colegio no escolarizado. Lo terminó en 5 años. En ese tiempo conoció a sus nuevos amigos, muchachos de la misma prepa, que le presentaron a la LOL, alcohol y a la Mari, la marihuana. Marcos se hizo amigo íntimo de estas dos y por las tardes los visitaba continuamente. Una tarde de domingo, mientras miraban la televisión, tocaron el timbre de la casa. Era la Vero, la vecina del lugar, que llevó a presentarles a su nieto, un bebé de 1 mes de edad. Carlos y Mayra, los padres de Marco, acordaron obligar a este a trabajar para mantener a su criatura y diario por la tarde atendía la tienda familiar. Marcos se sentía muy presionado con la prepa, el trabajo y su hijo. Tomaba y se drogaba cada fin de semana. Un sábado de parranda se accidentó y quedó en el hospital por 3 semanas. La mamá dejó de apoyar a Marcos por recomendación de la secundaria. No, esto es un ratito. Fue entonces que el compadre Checo lo invitó a Lima. Ya tenía 20 años y finalmente había concluido la secundaria. Aprendió a ser barman y era bueno. Lo malo es que no duraba. Trabajó en 8 bares en 5 años. En el último bar conoció a su amigo el gringo, que lo invitó a llevar pasta, cocaína al otro lado. El negocio fue bueno por varios años hasta que lo atraparon. Marcos cumplió ayer 30 años y uno de ellos en la sombra de los 20 que pasará. No ha visto a su hijo en 5 años y no sabe de él. Una vez al año lo visita su madre. Carlos, Lavero, el gringo, el Alol y la Mari se olvidaron de él. Bueno, esta es una historia ya bastante dramatizada de la situación del TDAH, ¿no? El TDAH es un trastorno del neurodesarrollo que tiene un origen biológico y una base genética muy alta, de un 70-80%. Entonces, de ahí es que tenemos en un aula de clase, por lo menos vamos a tener 1 o 2 niños con este trastorno, en un aula de clase de 30 niños. Y las características, pues, en la conducta hiperactiva, la impulsividad, distractibilidad, la inatención. Todo esto va a tener un problema con el desarrollo de este niño. Y la prevalencia a nivel mundial es del 5,3, ¿no? Esto está desde el año 2007. Pero también se ha hecho desde el año 22, tenemos el 8% de prevalencia. Eso es según la OMS. Y miren, acá en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, desde el año 95 hasta el 2021, de los 273.166 casos que atendimos, los de hiperactividad fueron 22.279, que va con el 8,16 de la prevalencia mundial. Y siempre hay más mujeres que hombres. La mujer generalmente es 20-1. Eso es en los niños, ¿no? Los varones son 4 veces más que las niñas, ¿no? Así las mujeres 20 y los varones 80%. Y lo que ahora se sabe es que las 2/3 partes continuarán con esta sintomatología en la edad adulta. Algunos con diagnóstico completo, que son felizmente solo un 15%, y 50% en remisión parcial.
Quiere decir que parte de los síntomas van a remitir, pero esto les causa siempre problemas de adaptación académica, familiar, social y laboral, porque a la larga van a tener empleos menos rentables, problemas de familia con la esposa, divorcios más continuos, en los adolescentes el abandono del escolar, ¿no? Entonces, pero lo que sabemos que es un desorden neurobiológico, altamente heredable. Y si nosotros con problemas de hiperactividad, de impulsividad, ¿no? Inatención, o sea que no lo que sí toma más en cuenta a los niños inquietos movidos, pero están también los niños que están, como se dice, en la luna, ¿no? En el sol de Paita, que no, que están ahí tranquilitos, pero no están conscientes de lo que se está dando, ¿no? Y esto da pues muchas dificultades académicas y también en todo lo que es la vida de estas personas. Entonces hay más o menos niños de 3 a 4 por una niña, ¿no? Y la instalación puede ser baja, menos de 4 años, aunque actualmente se sabe que es desde antes de los 12 años. Y hay factores. Los factores pueden ser ambientales, que son 20 a 30%, y los genéticos. Por ejemplo, tenemos entre los factores ambientales, neuroanatómicos, neuroquímicos, genéticos, daño del sistema nervioso. Entonces, estos son los neurotransmisores que están implicados, que son las sustancias, la noradrenalina, que controla el estado de alerta, y la dopamina, que también tiene que ver con la actividad motora y la cognición. Y miren, esta es la situación, cómo funcionan estos neurotransmisores, ¿no? Aquí tenemos los centros de atención, cómo se van dando, ¿no? En el centro prefrontal para las funciones ejecutivas, el sistema noradrenérgico que afecta el sistema posterior cerebral para cambiar los estímulos no significativos a significativos, están alterados en ellos. El locus coeruleus también, ¿no? Para ver la parte posterior del cerebro, para los estímulos de la atención. Entonces, normalmente una neurona estimula y va pasando la dopamina, ¿no? Por un transportador pasa la dopamina a la otra neurona y así se va estimulando. Pero ¿qué pasa con estos niños? Con estos niños está el transportador y ese transportador bloquea a estos neurotransmisores, entonces ellos no pueden prestar atención. Y entonces, miren, acá está bastante claro. Este niño con TDAH, el transportador atrapa a la dopamina y a la noradrenalina que están acá en esta neurona y no pasa al espacio sináptico. Entonces hace que esta neurona no estimulada, el niño no presta atención. Mientras cuando damos un tratamiento no farmacológico, lo que hace este metilfenidato es que atrapa o al transportador lo engaña y lo bloquea. Entonces hace que la dopamina y la noradrenalina pase hacia la otra neurona y así es estimulada y presta la atención. Y eso dura un tiempo. También están los factores ambientales, como vimos, aunque son un 20 a 30%, pero son importantes. Aquellos niños prematuros, pequeñitos, que lo más leve que puedan tener en algunas son el TDAH. También el alcohol y tabaco materno, cuando la mamá tomaba alcohol y tabaco mientras está embarazada. Y la hipoxia perinatal, cuando el niño nace con dificultades para llorar, ¿no? En el momento del parto. Acá tenemos un pequeñito de 580 gramos, que lo más leve que le podría pasar sería un TDAH. El diagnóstico del TDAH es clínico, ¿no? Por eso es que tiene que hacerse por una persona experta en este trastorno, un profesional médico experto en el trastorno, para hacer una anamnesis detallada, con una evaluación neurológica para hacer los diagnósticos diferenciales, porque puede haber alguna epilepsia, algún trastorno
de otro tipo, ¿no? Una facomatosis, qué sé yo. Y también se hace con las encuestas para evaluar la conducta en el hogar y en la escuela. O sea, tenemos que hacer un diagnóstico de los varios sitios, porque si el TDAH es en un solo lugar, no es TDAH. El TDAH es en dos o más lugares. Y si es necesario, se pide un electroencefalograma, un potencial evocado auditivo, porque puede ser una epilepsia o trastornos auditivos, ¿no? Sordera, qué sé yo, una tomografía o resonancia y se ven las posibilidades del niño. Ya les he dicho, los TDAH generalmente tienen una capacidad intelectual normal o superior. Y entonces hay que ver, yo estoy hablando de los TDAH puros, no de los sindrómicos. Entonces, una evaluación psicológica, si es que es necesario, generalmente esto se va a pedir. Y si es necesario, la evaluación del lenguaje, aprendizaje, la psicomotriz, la sensoriomotriz. Pero el diagnóstico es clínico, lo hace la persona o el médico con toda la experiencia sobre este trastorno. La historia clínica es la fuente más importante y los padres son los que nos van a dar los datos, los padres o los cuidadores, ¿no? Entonces ahí tenemos que investigar desde el nacimiento, desde la gestación, es lo que investigamos y el ver el parto, cómo ha sido. Y el profesor que nos tiene que dar a través de estas encuestas nos va a decir cómo va este niño en clase, ¿no? Entonces, para eso. El examen clínico es lo que dice, tenemos los signos neurológicos blandos, o sea, no va a ser ningún signo clínico mayor como una hemiparesia o una hemiplegia, así no es, pero se ven signos neurológicos blandos, que los vemos los neurólogos especialistas o los especialistas en neurodesarrollo, ¿no? Para poder hacer el diagnóstico y la interconsulta de ser necesaria. Y los cuestionarios son los que nos dicen, nos permiten saber más del paciente en los diferentes ámbitos donde está. Estos son los criterios del TDAH. Hay 9 criterios de inatención. Estos son según la DSM-5. Hay 6 criterios de hiperactividad y 3 de impulsividad. Estos últimos 3 criterios de impulsividad son generalmente los que persisten en la edad adulta y ponen a muchos de los adultos en problemas, porque por la impulsividad no median la consecuencia de sus actos y pueden contestar de manera irracional y luego arrepentirse de eso, ¿no? O actuar de manera impulsiva. Entonces, esos son unos criterios que pertenecen. Y la inatención, que se olvida la llave siempre en la casa, se olvida el celular, ¿no? Cuando son adultos. Y en los niñitos se olvidan siempre de llevar la tarea y cosas así. Y la hiperactividad, que es lo más conocido, son los chiquitos que siempre están en movimiento, ¿no? Que se paran en el aula de clases. A veces hasta los castigan mirando a la pared, peor porque ellos no van a poder mantenerse quietos. Y es ahí que son los eternamente castigados. Las presentaciones clínicas del TDAH puede ser el subtipo de tipo inatento, aquel que está, como les dije, está ahí quietito, pero su mente está en otro lado. El hiperactivo impulsivo es el que llama más la atención, porque siempre está moviéndose de un lado a otro. Si estamos en la iglesia, está corriendo de un lado, resbalándose en el piso, qué sé yo. Y el combinado que tiene tanto de inatento como de hiperactivo impulsivo. Y es como los síntomas deben presentarse antes de los 12 años y estar en dos o más contextos, porque de lo contrario no podemos hablar de un TDAH, sino un problema de conducta. Miren por acá, el niño está en otro lado, está tranquilito, pero en otro lado. El hiperactivo impulsivo siempre corriendo por uno y otro lado. Y así, y el combinado, ¿no? ¿Ven qué buena foto? Está la señorita sí se dio cuenta, pero el joven ni se ha dado cuenta. Son rapiditos. Entonces, y hay que ver entonces qué tipo de presentación son. Eso es lo que debemos especificar. Y en remisión parcial, cuando generalmente ya están remitiendo alguno de la sintomatología, ¿no? Y entonces
Eso es lo que podemos decir, diagnosticar. Y todos estos síntomas interfieren con el funcionamiento social, académico, laboral o reducen la calidad de los mismos. Pero también tenemos que descartar que hubiera algún trastorno de índole mental, ¿no? Y el diagnóstico, de todas maneras, nosotros lo hacemos de manera interdisciplinaria con las otras profesiones que nos apoyan y trabajamos de manera multimodal. Los psicólogos son muy importantes porque ellos nos van a dar cuál es la capacidad intelectual, cómo está su adaptación, la interacción social, el funcionamiento emocional y el sistema familiar. Los de lenguaje y aprendizaje nos dirán cómo está la parte psicoeducacional y los especialistas de psicomotricidad y los de terapia ocupacional que nos deben de ver las conductas motrices que a veces están muy ligadas a tener problemas de atención y la parte sensorial del paciente. Si se solicitan exámenes, tendría que ser electrotomografía o resonancia cuando lo requieran, o una polisomno. Por eso es que hay que hacer los descartes neurológicos, ¿no? Pero el diagnóstico siempre es clínico, lo vuelvo a repetir. Sí es cierto, por ejemplo, que en estos estudios que se ha hecho de neuroimagen, podemos ver, por ejemplo, en este paciente que es un normal, ¿no? Cómo está la zona del córtex anterior cingulada, se está estimulada, mientras en el TDAH no se estimula. Entonces más bien va a la zona frontoestrateal insular. Entonces hay más impulsividad. O acá cuando toman el TDAH sin tratamiento, miren cómo está, ¿no? Y luego del tratamiento ya mejora. O por último, podemos ver también aquí en los transportadores que les dije, en el TDAH, los transportadores están bloqueando los neurotransmisores. Y acá lo que vemos, el cerebro del TDAH es de menor grosor cortical. Eso ya lo vimos desde el año 2002 con el doctor Francisco Javier Castellanos, que trabaja en la NYU de Nueva York, ¿no? Y él tiene toda una data inmensa. Eso ya lo hemos visto y miren cómo está el cerebelo con menor volumen y toda esta sintomatología. Y esto que se hizo con Barragán, por favor, si podrían apagar los micros, por favor. No, miren en la tractografía, acá se está viendo tractografía. Estos son como las pistas que tenemos para que viajen los estímulos, ¿no? Los estímulos cerebrales de un lado a otro. Después de un tratamiento, ya estos son normales, o sea, son más gruesos. En los TDAH son más delgaditos. Y acá podemos ver en este niño que se le hizo el tratamiento después de un año con el metilfenidato y comenzaron a engrosarse las vías para poder ser más gruesas. Entonces, también el TDAH puede ser leve, moderado o grave, ¿no? Entonces, y porque no todos los pacientes van a requerir medicación, pues dependiendo de cada caso para uno dar la medicación. ¿No? Y entonces, ahora lo que también sabemos que podemos diagnosticar TDAH y el trastorno del espectro autista. Antes no podíamos nosotros diagnosticar en ese sentido, ¿no? Y para los adolescentes y adultos deben tener no los 6 síntomas, sino 5 síntomas. Y y estos a veces muchos de los adultos no han sido diagnosticados de niños o son o sí de niños y siguen en la adultez, ¿no? El tratamiento, como le digo, es tiene uno que saber, ¿no? Cómo es para poder dar el tratamiento, porque estos niños son personas con buenas capacidades, pero a veces tienen la autoestima muy baja y como en nuestro caso inicial podemos ver que ellos van al alcohol, a las drogas, a la depresión. Entonces, eso es muy importante hacer la parte de conducta, ¿no? Entonces, la base del tratamiento es comenzando por la psicoeducación, la terapia psicológica y la farmacológica. Debemos estar nosotros interconectados y hacer las terapias de manera multimodal y en que intervenga la familia y los profesores y viendo la intervención cognitiva
que debería ser, ¿no? Los estimulantes en lo farmacológico es la medicación que está desde el siglo pasado. Hay muchos tabúes que pueden decir, pero realmente, como les digo, está desde el siglo pasado y se sabe pues que para ellos, por ejemplo, uno le puede dar los medicamentos solamente para la etapa escolar, no le da ni en vacaciones ni fines de semana y no es que generen adicción. Hay los no estimulantes como la atomoxetina que tienen un menor efecto terapéutico, pero están en primera línea. Y están otros como el modafinilo y los antipsicóticos risperidona, pero el modafinilo ya no lo tenemos en el país. ¿Y qué hace el metilfenidato? Es el que bloquea el transportador para que pueda la dopamina estar en el espacio, ¿no? Eso, y mejora un 70-80% de la sintomatología. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el metilfenidato, que es lo que hace, bloquea el transportador, así que la dopamina puede estar en el espacio y así puede prestar atención. Este es el lateral que lo bombea, pero no terminamos en el país. Entonces, el TDAH sin tratamiento tiene mayor problemas del sistema de salud porque hay mayor accidentes en la bicicleta, ingresos a servicios de emergencia, más colisiones automovilísticas. En la escuela hay más expulsiones, abandono escolar, bajo nivel ocupacional. En la sociedad, abuso de sustancias, 2 veces más riesgo de inicio temprano, menor probabilidad de abandonar en la adultez, las dependencias, las drogas, autoestima de los padres, productividad en los empleos, bajo, divorcio de los padres y peleas con los hermanos. Entonces nosotros aquí en el TDAH entonces tenemos limitaciones académicas en la parte vocacional y ocupacional, en las relaciones interpersonales. Hay baja autoestima porque son eternamente castigados, los problemas legales, los accidentes automovilísticos, los accidentes en general, el tabaquismo y el uso de sustancias. Este decálogo de cómo la familia debe trabajar es aceptar y conocer el trastorno. Eso que yo sé que es difícil, pero uno tiene que aceptar y conocer el trastorno. Y como tiene una carga alta genética, generalmente tenemos siempre a alguien hasta la tercera, los abuelos, ¿no? Los tíos, los primos, con algún trastorno, ya sea de índole psiquiátrico, depresión o inconstantes, irregulares, siempre en que 30 años y todavía no se estabilizan, no saben por dónde va a ir su vida, ¿no? Tener de repente son irresponsables. Tenemos que reforzar lo positivo y obviar lo negativo, establecer unos límites y normas y las consecuencias de no cumplirlas, y debemos ponerlas siempre en un lugar visible. La comunicación es asertiva y empática y establecer planificaciones diarias. En vez de decirle tu cuarto está desordenado, tenemos que decir tu cuarto está desordenado en vez de decirle eres un desordenado. No hay que poner a la persona, ¿no? Y los padres siempre son sus modelos a seguir. Hay que tener en cuenta que si un niño TDAH tiene un padre TDAH, el pronóstico no es tan bueno. Por eso es que hay que saber uno regularse. El contacto debe ser continuo entre la familia y el colegio. Hay que mejorar la autoestima. La paciencia y la constancia es fundamental para lograr nuestros objetivos. Aquí, el 13 de julio fue el día de la sensibilización sobre el TDAH. Hay una, hay una ley, que es la ley 30956, que fue creada el 2019. Y con esta ley nosotros podemos proteger a nuestros niños con el TDAH o a nuestros adolescentes en las universidades, dándoles el diagnóstico para que puedan darle algunas facilidades, de repente más tiempo al examen o darle alguna otra manera de ponerlos más adelante en las clases, ¿no? Ese es su derecho mediante esta ley.
Y les voy a pedir, por favor, si podrían escanear este QR y completar esta encuesta. Esta encuesta que nosotros estamos elaborando para difundirla de manera luego gratuita. Ya hicimos la validación de los jueces expertos y ahora vamos a hacer la validación con un sistema de Machine Learning para la detección del TDAH de niños y adolescentes. Es desde 6 hasta 17 años. Entonces les pediría, por favor, si pueden escanear ese QR para que podamos Últimas enseñanzas. seguir con esta investigación, ¿no? A ver, es todo lo que les quería hablar. Si hubiera preguntas, encantada de responderles. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por esta charla tan enriquecedora y clara. Ahora pasamos a responder algunas preguntas que hemos recibido durante la transmisión. ¿Cómo puedo saber, mi niño usualmente es intolerante a los sabores y, y también a los colores, no es Sí. a los sabores, a los sabores como la gelatina? ¿A qué se debe eso? Pero esos son trastornos sensoriales. Nosotros estamos hablando del TDAH. El TDAH tiene trastornos de desatención, de hiperactividad, de impulsividad. Esos son trastornos sensoriales, ¿no? Es de otro tipo, ¿no? Que pueden tener los TDAH o cualquier otro niño, pero eso hay que verlo individualmente. No tiene que ver. Sí, acá tenemos otra pregunta. En el caso del TDAH, si los papás han tenido diagnóstico, ¿eso influye en el diagnóstico de los niños? Sí, como les vuelvo a decir, si un papá o los papás tienen TDAH y el niño, como les dije, es altamente heredable, ¿no? Entonces el pronóstico es un poco más difícil para ese niño. Por eso es importante hacer el diagnóstico temprano. Ujú. El Sí, diagnóstico temprano les va a cambiar la vida, porque si no son los eternamente castigados y les baja la autoestima. gracias. Tenemos otra pregunta. Doctora, mi niño se irrita muy rápido, también no come frutas. Sí, pero realmente, como le digo, eso de la irritabilidad, nosotros tendríamos que saber si realmente es un diagnóstico de TDAH y es un impulsivo, irritable, o qué es lo que le está pasando. Y puede el que no coma fruta. Realmente lo importante es que esos son trastornos ya alimenticios, sensoriales, que habría que ver, porque la alimentación es como cualquiera de los otros niños, que tiene que ser una alimentación muy baja en azúcar y saludable, la ideal es verduras y frutas, pues es realmente porque ya sabemos que el estómago es el segundo cerebro, así que debemos tenerlo con una alimentación adecuada a todos los niños, que sea neurodiverso o neurotípico, pero tenemos que todos los niños tienen que tener una buena alimentación. ¿Cuál sería la edad mínima para hacer diagnóstico de TDAH? Lo que está para la parte farmacológica, normalmente nosotros entramos a tallar entre los 5 o 6 años, pero depende. Lo que pasa es que hay niños que a veces son muy pequeñitos y sin embargo tienen, imagínense, yo en la liga del TDAH, en la liga me pusieron a mí en la mesa de preescolares. Es que hay niños que están en el nido y son demasiado inquietos. Entonces, pero primero para esos niños siempre que hay que empezar con la escuela de padres. Pero ya la parte farmacológica generalmente es después del primer grado, cuando vemos que estando en un aula estructurada, a pesar de que se les haya hecho la terapia y todo lo demás, el niño no logra prestar la atención debida o es demasiado inquieto, ¿no? Pero siempre nosotros tenemos que trabajar de manera multimodal, o sea, con las otras profesiones, ¿no? Antes de decidir si la parte de la... Hay que seguir un protocolo, ¿no? Antes de iniciar la parte medicamentosa.
digamos, bueno, es cierto que en casos de niños TDAH suele estar afectado el lenguaje pragmático, por ello, las dificultades en la interacción social. No es que esté afectado el lenguaje pragmático. El lenguaje pragmático es la intencionalidad comunicativa. Lo que pasa es que ellos tienen la intencionalidad comunicativa, no es como en el trastorno del espectro autista, ¿no? Que ellos sí tienen un problema pragmático. Lo que pasa es que ellos, por ser impulsivos y querer de repente comunicarse mucho, entonces pueden interrumpir y de repente ser muy ¿Qué efectivos. podemos hacer los maestros mientras los niños no llevan algún tipo de terapia? Muchas gracias. Ese es el gran problema. Por eso es que los maestros tienen que de todas maneras, difundir lo que es el TDAH, que es un trastorno neurobiológico. Ya les estaba demostrando en estas imágenes de resonancia o de PET scan, ya se ve que sí es un trastorno neurobiológico que altamente hereditable. Heredable, ¿no? Antes, por eso, yo empecé hace como 40 años en este tipo de trastornos, entonces se pensaba que eran niños malcriados a los cuales uno les podía dar un par de latigazos. Así me dijo mi profesor, ¿no? ¿Para qué te metes tú con esos niños si tú vas a ser una buena neuróloga? Lo único que hay que tirarles un par de latigazos y ellos se comportan. Pero no ese es el asunto, porque uno puede bajarles la autoestima. Y ya sabiendo que les he demostrado cómo hay un trabajo neurobiológico con la parte farmacológica, entonces uno sabiendo todo eso, tiene que darle a ellos esta situación para que sea su vida más fácil. Es cierto que uno también puede, si tiene, pero tendría que tener continuamente supervisando al niño, depende de la familia, ¿no? Y esta situación a veces es como ellos a través de la medicación, ellos como que se les aclara la vida. Tal es así que un nietecito de una de mis amigas dijo que ella podría, por ejemplo, que su nietecito vino y le dijo, abuelita, abuelita, resulta que yo también era inteligente cuando él comenzó a tomar la medicación, ¿no? ¿Sí? Hola. Perdón. Mi niño de 5 años, quien es muy distraído, tiene una fijación con una niña del colegio y se frustra cuando ella no quiere jugar con él. Es un tema diario que ha venido aumentando a través de la semana. Muchas gracias. Ahí también hay que hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Porque él pueda tener unas fijaciones. Entonces, nosotros debemos hacer diagnósticos diferenciales de estos niños para poder ver si tiene algún otro trastorno del neurodesarrollo. Y eso sí es importante, porque ya tiene una fijación ese niñito. Acá tenemos otra pregunta, doctora. ¿Cuántas horas al día debe un niño adolescente, cuántas horas al día debe un niño adolescente con TDAH ver pantallas? Miren, las pantallas no es que estén mal, porque ahora acuérdense que desde la pandemia ya sabemos que hay muchos colegios que también les piden los trabajos que hay que hacer y tienen que utilizar las pantallas, dependiendo cómo la están utilizando. Porque si la están usando solamente para sus videojuegos, entonces tenemos que nosotros darle un tiempo, ¿no? Ya sea por 1 o 2 horas que tienen que estar viendo
y dependiendo cuándo, porque si les damos el fin de semana, podemos darle más tiempo, dependiendo de la edad. Ya sabemos que en los niños pequeños no se les debe dar pantallas, pero todos los papás también a veces pues tienen que trabajar y no pueden, están de manera híbrida y a veces no pueden tener a los niños. Lo ideal es que los niños hasta los 2 años no tengan pantallas ni celulares. Dependiendo de la edad, uno ya va aumentando y si tienen que hacer sus trabajos, además es la época, tienen que saber de cómo manejar toda la parte virtual, ¿no? Acá tenemos una pregunta del señor Brian Salcedo. Buenas noches. ¿Cómo evitar que mi hijo continúe diciendo malas palabras? En el aula que tiene el niño actualmente 5 años, él toma Nivelan, él toma Nivelan y comenzó con el Ritalin esta semana. Actualmente va a terapias conductuales, pero le cuesta no decir malas palabras y cuando se le corrige en clase y solo lo hace en clase, no lo hace en casa. Sí, por eso es que tendría que trabajar con su psicóloga, porque ya veo que está siendo medicado. Tiene que trabajar con su psicóloga, su psicólogo, para que pueda dar las pautas a los profesores, porque algo debe estar ocurriendo que le estimula en el aula para estar hablando palabras no adecuadas. Eso es. Mi niño, acá tenemos otra pregunta, mi niño es muy sociable y busca ser amigos y jugar mucho, pero lo rechazan porque es tosco. Ahí puede reaccionar. A veces también cuando un niño se acerca a mirarlo, reacciona, o por querer pedir permiso, empuja en lugar de pedirlo. Eso genera dificultades en sus relaciones sociales. Sí, pues sí, efectivamente, esa es la impulsividad que le gana. Él es sociable, quiere relacionarse, pero no sabe de la manera adecuada. Entonces ahí hay que poder investigar qué es lo que le está pasando y qué es lo que se puede hacer. Por eso es que ya les vuelvo a repetir, nuestro trabajo tiene que ser interdisciplinario, multimodal, ¿no? Tenemos acá una pregunta de una docente, doctora, ¿cómo hacer de que los padres de familia tomen conciencia para iniciar un diagnóstico? Para eso están estas charlas que les yo empecé dándole la historia de Marcos, que fue del doctor Francisco de la Peña de allá de México, que la he adaptado para para nuestro país, ¿no? Y entonces es que ellos tomen conciencia de lo que pueden pasar con su niño. Va a tener una vida muy difícil, ¿no? Y puede ir hacia otras conductas antisociales no adecuadas a las dependencias, porque se va a ver frustrado, porque no lo entienden. Por eso es que le digo, tenemos que tomar la conciencia que haciendo el diagnóstico precoz vamos a lograr con él un, un apoyo y que sea un mejor adulto por las buenas capacidades que tienen estos Mi pacientes. niño tiene 8 años, tiene TDAH, es un ser noble, sentimental, su mayor problema y es que se frustra, es el aprendizaje. Hay temas que por más que pueda, no comprende. Tengo que, tengo que meditarlo, sí o sí, es tan hiperactivo, pero su distracción es muy fuerte. Lo he llevado a otros centros, a muchas terapias, profesoras particulares, pero su distracción es muy fuerte, doctora. Sí, ese niño, mire, ya recibió las terapias. Al pobre se está frustrando. ¿Qué es lo que necesita? La terapia farmacológica. Ya lo vemos, porque si no, él, como le digo, va a decir, como el nieto de mi amiga que les dije, ¿no? Que como no lo medicaban y todo el mundo le decía que no aprendía o qué sé yo, y cuando comenzó a medicarse dice, yo también era inteligente, abuelita. Claro, tenemos que tener cuidado con la autoestima, porque son gente valiosa para nuestro país. Eso es lo que necesitamos. El morder objetos, ¿hasta cuándo es normal? ¿Por qué mi hijo de 20 meses muerde juguetes
diabetes todo el tiempo. Ya le salieron todos los dientes. Eso es para ver con el pediatra, ¿no? Son sus problemas sensoriales que puede tener el niño. Y si le gusta morder, habría que ver alguna otra situación. Sí, acá tenemos otra pregunta. ¿Por qué mi hija tiene problemas para dormir? ¿Se asocia a algún diagnóstico? Claro, el TDAH también, ellos tienen problemas para dormir, duermen muy tarde y si uno hace una fiesta en la casa, ellos se pueden quedar como los adultos ahí, ¿no? Porque ellos son en el TDAH, pero si no, también hay que descartar otros trastornos del sueño, ¿no? También. Por eso es que el diagnóstico es eminentemente clínico y debe ser hecho por una persona experimentada. ¿A qué edad le puedo decir a mi hijo que tiene un diagnóstico? Dependiendo del niño, dependiendo de la madurez del niño. Para mí nunca se les debe ocultar nada. Dependiendo de la edad que uno sepa que nos va a comprender, por eso siempre trabajamos de manera interdisciplinaria con la parte psicológica. Y si es necesario, se le debe de decir para que él entienda, todos tenemos algo, ¿no? Algunos tienen la diabetes, presión arterial, trastornos del neurodesarrollo. Entonces, eso depende de cada niño. Acá tenemos una pregunta de Grisel. ¿Qué tips o consejos nos puede dar para niños con TDAH que tienen dificultad con la comprensión lectora? Por eso está también los especialistas de aprendizaje, para que le puedan enseñar a ellos cómo llevar a cabo la parte de la lectura, la velocidad con la que deben de leer. Esos son la manera interdisciplinaria que debemos trabajar, así como con el lenguaje también, porque nosotros sabemos que si tenemos problemas de lenguaje, el niño va a tener luego problemas de aprendizaje. Así que tendríamos que trabajar con estos niños a la brevedad, ¿no? Para que cuando lleguen al primer grado puedan hablar correctamente y así poder escribir correctamente. ¿Hay relación entre el TDAH y dificultades del lenguaje para socializar adecuadamente? Como les dije, hay comorbilidades y una de las comorbilidades es la parte de conducta con un trastorno de oposicionista desafiante. Los problemas de lenguaje y aprendizaje como la dislexia son comorbilidades o los trastornos del espectro autista. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que hacer un diagnóstico oportuno, precoz y adecuado con el especialista que sepa el tema de los neurodesarrollos, de los temas del neurodesarrollo. Doctora, buenas noches. Tengo problemas con mi hijo. Se frustra cuando le dan orden o cuando se le corrige, tira cosas, pega a su maestra y a sus compañeros. Está en terapia, pero no sé en cuánto tiempo veré resultados. Por eso es que tiene que ver la parte de la medicación. Si es que ya está frustrándose y pegando, entonces ahí sí debemos hacer el diagnóstico oportuno para poder ver qué es lo que podemos hacer, porque es un niño que si sigue así, no le va a ir bien, ¿no? El pronóstico va a ser muy reservado. Buenas noches, me llamo Roxana. Mi hijo tiene 5 años, tiene TDAH, no es medicado, pero sí le doy melatonina, recomendado por su neuróloga. Lleva sus terapias y se ha regulado. No tengo problemas conductuales ni en la parte de aprendizaje, pero me preocupa ya que sus emociones le juegan en contra. Ejemplo, tiene miedo, probar alimentos, juegos y más cosas. Ya, si el niño está regulado, entonces le está yendo bien y entonces le está dando la melatonina para el sueño, para dormir. Y la otra que me está describiendo de los miedos para probar alimentos, juegos o más cosas, hay que ver la parte sensorial o si o hay que descartar que no tenga algún otro trastorno asociado. Es lo que yo le recomendaría, ¿no? La sociedad es la que más me da miedo. ¿Dónde me aconseja llevarlo para la terapia farmacológica? Tenía miedo hasta hoy que la estoy escuchando. Mi hijo de 8 años no quiere estudiar.
Bueno, es que nosotros estamos en el IMLA, y ahí es que nosotros trabajamos todos estos problemas del neurodesarrollo, con problemas de lenguaje, de aprendizaje y conducta. O sea, nuestra institución está dedicada para trabajar a niños, adolescentes y adultos con este tipo de trastornos, ¿no? Bien, Bueno, eso es ya. todo por hoy. Gracias nuevamente, doctora Velarde, por acompañarnos con su experiencia y conocimientos y gracias a todos ustedes por acompañarnos esta noche. Les recordamos que por el mes del TDAH pueden acceder al 10% de descuento en evaluaciones. Por favor, síganos en redes sociales para estar al tanto de más actividades y campañas a favor de las familias del Perú y el contenido útil para acompañar el desarrollo de sus hijos. Nos despedimos por hoy con el cariño de siempre. Gracias, doctora Velarde, por sus consejos y por toda la experiencia que nos está brindando hoy día. Hasta Bien. pronto Muchas y buenas gracias. noches. Gracias.